Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? En este breve video, la idea es complementar un poco el análisis del texto de Cheita y Ainscow, que fue realizado eh, por Martín en los horarios de consulta en vivo y bueno, que fue subido como uno de los textos para utilizar en la resolución de la tarea. Y fundamentalmente para comprender, junto al texto de Sandra, las diferencias conceptuales entre integración e inclusión cuando hablamos de políticas educativas, ¿no? Esto fue también aclarado, es decir, son conceptos que en el uso coloquial o en el uso cotidiano se intercambian, ¿sí?, fácilmente y no cambia en gran medida el significado de lo que estoy diciendo. Cuando nosotros disponemos estos conceptos en el campo de lo educativo, cambian y mucho, ¿sí? Es decir, se refieren a perspectivas y les diría casi a organizaciones de sistemas educativos diferentes, ¿sí? Así que, bueno, como la intención, insistimos, era la de aclarar estos puntos, vamos a hacer este video de análisis, de apoyo al análisis del texto de Cheita y Ainscow. Uno de los primeros puntos que podemos señalar, van a ir viendo algunas imágenes, diapositivas, en realidad, que van a ir señalando un poco cuáles son los ítems o las variables que vamos a referir. Uno de los puntos iniciales es la aclaración, digamos, la transformación que genera el cambio que sucede de hablar de principios en relación a la educación inclusiva y hablar de derecho. Esto puede ser aplicado a muchos otros conceptos, pero en lo que refiere a educación inclusiva, una cosa es que sea un principio y otra cosa es que sea un derecho, ¿sí? De hecho, durante muchísimos años en Argentina y en muchos otros países del mundo, la educación inclusiva fue un principio. Y esto, en lo que uno podría analizar ahora, es que durante muchos años fue un principio y no pasó nada en términos de modificaciones o de transformaciones del sistema educativo en vía o en dirección a ese supuesto principio. Porque en realidad, en términos legales, el principio no supone obligación por parte del Estado o por parte de quien sea el responsable de la prestación. Cuando la educación inclusiva se transforma en un derecho, fundamentalmente a partir de la Convención, en el año 2008 acá en la Argentina, el panorama cambia en el sentido de que el Estado empieza a estar obligado a generar las modificaciones y a generar las transformaciones necesarias para adecuarse a un sistema educativo, a la organización de un sistema educativo que vaya en dirección de la educación inclusiva o que esté en coherencia con lo que dice la educación inclusiva. Y esto significó, insisto, un cambio no menor, es decir, un pasaje de que sea un principio a que sea un derecho, es un cambio significativo en el orden de la transformación que puede llegar a generar. Otra cuestión interesante a discutir a partir de este texto lo podríamos poner en forma de preguntas, ¿sí? Ya que nos genera muchas preguntas la lectura y el análisis de lo que es un modo de educación inclusiva, sobre todo porque venimos y estamos formados y tenemos aún en la Argentina un sistema organizado, estructurado y ya muy consolidado de un modo diferente a lo que la educación inclusiva propone. De manera que si tuviéramos que ponerlo en forma de preguntas, podríamos decir, en principio, por el qué, es decir, ¿qué es la educación inclusiva? Bueno, los autores en esto retoman conceptos que ya están bastante instalados en el campo, ellos trabajan en la UNESCO y en general es una concepción internacional con respecto a la educación inclusiva. Hay muchos aspectos en el qué, pero fundamentalmente, digamos, el rasgo que identifica a la educación inclusiva claramente, a diferencia de otros
modelos o de otras maneras de organizar el sistema educativo, es que la educación de las personas debe darse para todas en el mismo lugar. ¿Sí? Este es un concepto clave de la educación inclusiva. Lo cual supone la no necesidad, y de hecho, digamos, necesita para que sea inclusiva la no existencia de ámbitos específicos de educación para determinados sectores de la población. ¿Sí? Sin duda, el paradigma en esto más claro ha sido el de las personas con discapacidad, ya que han sido permanentemente reconducidas hacia un sistema de educación paralelo. Lo que la educación inclusiva supone como punto basal, digamos, o piedra fundamental es que si eso sucede, un sistema de educación ya no es inclusivo. Por más que después en las escuelas especiales se disponga de miles de recursos, de miles de profesionales, de miles de propuestas. La sola separación de una persona, cualquiera sea, por un motivo que tenga que ver, por ejemplo, con la discapacidad, supone ya una ruptura con relación al concepto de educación inclusiva. Esto es importante entenderlo porque el hecho de que todos y todas recibamos la educación en el mismo lugar no significa para nada para la educación inclusiva que después las propuestas al interior de la escuela sean las mismas para todas las personas. ¿Sí? Esto lo vamos a ir desglosando un poco más ahora, más adelante, pero es importante entender eso. ¿Sí? No desconoce la posibilidad de que existan personas que necesitan abordajes específicos, que tienen necesidades que deben ser cubiertas por algún tipo de profesional que no está disponible habitualmente en una escuela. Bueno, todo eso la educación inclusiva lo sabe, digamos, y bueno, da respuestas en relación a eso que ahora vamos a seguir analizando. La segunda pregunta que podríamos tratar de resolver a partir de este texto y a partir del tema de la educación inclusiva es el por qué. Bueno, el por qué por ahí para algunos puede ser evidente, para otros no. En general, esto, si bien no está presente completamente en este texto, sí lo está en las fundamentaciones más extensas de la educación inclusiva. Digamos que el principal fundamento del por qué está en la búsqueda de una sociedad más inclusiva. Es decir, se parte de la idea de que en el contexto actual de nuestra sociedad las personas sufren permanentemente todo tipo de marginaciones, de discriminaciones, de separaciones. ¿Sí? Esto es algo que está, digamos, muy cercano al análisis de cualquiera de nosotros que lo quiera hacer, y surgen, ¿sí? Esas situaciones son innumerables y son constantes. Lo que la educación inclusiva postula es que una forma de empezar a generar cambios en una sociedad en relación a esta característica es la necesidad de que todas las personas empiecen a criarse y a crecer juntas, digamos, ¿no? Es decir, que las diferencias entre cada uno de nosotros estén presentes en lo cotidiano. Eso supone que si yo, digamos, ingreso al sistema educativo y convivo durante muchos años con personas con distintas características, de algún modo eso me permitiría generar lazos afectivos, generar dimensiones que la no presencia o el ocultamiento o el no estar de otra persona supone una imposibilidad de que una sociedad también genere un cambio a nivel, si ustedes quieren, mental, en el sentido de la percepción de las diferencias entre las personas. Por lo tanto, el porqué, digamos que apunta hacia ese lado, ¿no? A la necesidad de una escuela que permita o que sea un puntapié de una transformación social. ¿Sí? En la pregunta por el quién es, sigue siendo, fue y seguirá siendo una pregunta que resuena mucho al interior de la perspectiva de la educación inclusiva, porque el quién es todos, ¿sí? Es todos y todas. Es decir, una lógica de educación inclusiva no puede suponer que es inclusiva solo para
algunas personas, ¿sí? Porque eso se parecería más un poco a lo que Martín les explicaba con relación a la integración. Es decir, bueno, la integración suponía que algunas personas transitaran su escolaridad en la educación común y otras en la escuela especial. Y no todas, sino algunas elegían, se seleccionaban, quién las elegía, con qué criterio, ¿sí? Todas esas lógicas la educación inclusiva no las puede contener en su interior, porque si no ya dejaría de ser un derecho, ¿sí? Es un derecho que alcanza a todos los ciudadanos y por lo tanto el quién es necesariamente la respuesta tiene que ser todos, ¿sí? Esto por supuesto ha generado y sigue generando un montón de inquietudes, de cuestiones a resolver en términos de que se presentan muchos casos singulares donde las necesidades por ahí individuales son sumamente importantes en cantidad de recursos, en disposición a veces de tecnologías que son poco frecuentes en el ámbito educativo. Es decir, bueno, todo esto genera una gran cantidad de situaciones conflictivas, pero en el plano teórico en el que lo estamos analizando ahora, el quién es necesariamente es todas las personas, ¿sí? Con relación al cuándo, bueno, en este caso es importante entender, como mencionábamos anteriormente, la transformación de un proceso, la transformación, digamos, de un sistema educativo no es algo que pueda realizarse de un día para el otro. Los sistemas educativos, por ejemplo, el argentino tiene su historia, tiene su estructura y tiene su consolidación en una dinámica que lleva muchos años y por lo tanto los cambios no son rápidos porque implica cambio en miles de planos, ¿sí? No solo en lo que sería la escuela y su organización, sino también en la formación docente, ¿sí? Es decir, debe haber cambios legales, pero los cambios legales a veces son mucho más rápidos. Una ley la puede, el Poder Legislativo la puede sancionar en cuestión de un corto plazo, pero luego son leyes que para que eso realmente circule, transforme y realmente signifique un cambio a nivel de lo cotidiano y del día a día implica muchísimo más tiempo, porque los cambios en una sociedad no se dan a la misma velocidad que se puede cambiar una ley. Por lo tanto, el cuándo, en este sentido, podríamos decir que es los cambios ya empezaron a suceder, ¿sí? No me quiero explayar ahora en este video, pero bueno, es evidente, en un montón de aspectos se pueden observar los cambios que han sucedido, al menos en los últimos 10 años, en el sistema educativo argentino. Pero bueno, aún hoy, si tuviéramos que decir si el sistema educativo argentino cumple con la mayoría de los puntos que supone un sistema de educación inclusiva, tendríamos que decir que no, que cumple con algunos, que otros están en pleno proceso y que hay muchos otros que todavía son deuda en el sistema educativo argentino. Pero bueno, con relación al cuándo sería un poco esto, ¿no? Ya empezó, ¿cuándo es permanente la transformación? ¿Sí? Porque tampoco hay un final de los cambios, ¿sí? No es que hay un estado ideal de sistema educativo inclusivo, siempre se puede generar avances en esa dirección. Bueno, y el cómo también es sumamente importante, tiene varios planos, implica, que ahora lo vamos a ver en el otro esquema, implica cuestiones estructurales, que escapan, digamos, a la labor docente individual que cada uno de nosotros, por ejemplo, puede hacer en una escuela. Estamos hablando de cambios por ahí en un plano del Estado, digamos, ¿sí? Ahora bien, también implica cambios en las prácticas, ¿sí? Que es un poco lo que vamos a ir discutiendo a partir de ahora, de la próxima clase. Pero necesariamente una transformación de un sistema educativo hacia una perspectiva inclusiva requiere una transformación en las prácticas también. Y ahí, bueno, es donde se presentan a veces muchas dudas y muchas faltas también, faltas de contenido, es decir,
esto que yo les decía, por ahí suponer un cambio, decir, bueno, a partir de ahora todas las personas van a estar juntas en el mismo lugar, perfecto, por ahí estamos todos de acuerdo, pero ciertamente eso requiere una transformación en la práctica para la cual a veces no nos sentimos preparados, para la cual a veces creemos que no estamos en condiciones de poder llevarlo. Es decir, que bueno, el cómo, a veces en los textos que desarrollan más todo el aspecto teórico o ideológico de la educación inclusiva, a veces el cómo está ahí, ¿sí? Y es probable que, bueno, que cada disciplina tenga que ir también encontrando sus propios cómo, que va a ser un poco lo que vamos a discutir en estas próximas clases. Continuando con el texto de Echeita y Ainscough, podríamos mencionar algunos otros puntos importantes que yo señalé acá. Esta idea de que la inclusión es un proceso y que además es un proceso dilemático, ¿no? Eso, bueno, recién lo hablaba. Claramente la inclusión es un proceso, nunca uno está en condiciones de decir, bueno, esta es mi clase y es la clase inclusiva. No, en realidad es una perspectiva y sin duda uno puede generar clases más o menos inclusivas. Eso sí es posible de analizar, de ver, pero nunca podríamos decir esta clase es o no es la clase inclusiva, no, sino que bueno, es una perspectiva que se incorpora en la clase. Pero al mismo tiempo es un proceso dilemático porque tiene contradicciones, tiene grandes contradicciones, ¿sí? Porque supone que no todos los actores de la escena estén de acuerdo en la misma situación ni estén ideológicamente situados desde la misma perspectiva. Esto implica, cuando digo todos los actores, son todos, es decir, docentes, directivos, familias, alumnos, alumnas, es decir, todo un contexto que genera la presencia de muchos actores por ahí con ideas o visiones diferentes sobre lo mismo, ¿sí? Los autores hacen especial hincapié en esta idea de la presencia, la participación y el éxito. Bueno, esto se entiende también cuando uno entiende un poco la historia de este texto en cuanto a, o no tanto la historia que sigue la educación inclusiva, digamos. La presencia supone, en principio, romper con toda forma de educación que no suponga la presencia, que sería un poco el no estar o el estar en otro lado. Es decir, no puede haber educación inclusiva sin presencia. Al mismo tiempo redobla la apuesta en el sentido de que la sola presencia no significa estar frente a la idea de la educación inclusiva, sino que además de esa presencia deben darse las condiciones de participación y de éxito, en este caso el concepto de éxito en términos de aprendizaje, es decir, que la experiencia de transitabilidad del sistema educativo, de una situación de enseñanza, genere las condiciones como para que el éxito en términos de aprendizaje se pueda producir. Y por otro lado, el cambio de perspectiva, que ya también lo han hablado con Martín en los horarios de consulta, que tiene que ver con un poco quitar el foco de análisis de los sujetos y su discapacidad, en este caso hacia las barreras, ¿sí? Yo mencioné o menciono específicamente el caso de la persona con discapacidad, pero porque tiene que ver o hace, si ustedes quieren, a las discusiones en el marco de esta asignatura, de la nuestra. Pero en realidad la educación inclusiva no hace especial énfasis en las personas con discapacidad, sino que incluso trata de quitar un poco el foco de la inclusión con respecto a la persona con discapacidad, dando a entender en realidad que se refiere a toda necesidad educativa que cualquier persona puede presentar de cualquier orden y en cualquier momento, y no necesariamente se restringe o se reduce al caso de las personas con discapacidad. Otro punto, si ustedes quieren, importante del texto de Ainscough y de Echeita, para ir terminando este video, es ese gráfico que ustedes pueden ver, que plantea, bueno, la interrelación entre 4 dimensiones, digamos, ¿no? Que sería la conceptual, la política, las prácticas y las estructuras y los sistemas. Es un poco esto que decíamos anteriormente. Toda perspectiva, toda transformación para un sistema educativo requiere la coordinación de muchas dimensiones, al menos estas 4, y estas 4 dependen también de agentes muy distintos. Es decir,
nunca, es muy difícil que podamos cambiar la realidad de un sistema educativo desde nuestras prácticas, digo, desde nuestro patio. Pero al mismo tiempo también es imposible que se cambie si hay un cambio en estructura, pero yo continúo con las mismas prácticas de antes. Es decir, que todos los niveles se necesitan, ¿sí? Estas 4 dimensiones, digamos, en lo conceptual, habla de la claridad conceptual, esto de decir, bueno, cuando hablamos de educación inclusiva, tratemos de hablar todos de lo mismo. Por supuesto que cuando nos pongamos de acuerdo va a ser necesario cambios políticos y cambios estructurales en el sistema educativo. Cuando hablamos de estructuras, hablamos de escuelas, de recursos. Cuando hablamos de recursos, hablamos de cantidad de docentes, ¿sí? Hablamos de un montón de disposiciones que por ahí pasan por el plano también de lo económico. Entonces, bueno, no siempre, quiero decir, a veces las palabras van a una velocidad y los cambios van a otra porque dependen también de inversiones, ¿sí? Y el plano de las prácticas, en esto que decíamos, ¿no? Puede haber cambios estructurales, pero si en la práctica cotidiana no sucede un cambio, entonces tampoco estaríamos en condiciones de poder decir que esas 4 dimensiones se estén complementando o estén, digamos, acoplándose con efectividad para generar una transformación. Bueno, estos creo que son los conceptos fundamentales del texto de Cheita y Ainscough. Espero que les sea de utilidad para la resolución de la tarea y en la próxima semana vamos a continuar avanzando un poco en estos temas hacia la cuestión de las prácticas y del cómo. Bueno, espero que anden bien y nos seguimos comunicando.